Bueno, se me ha honrado en dirigirme para el curso de Aprender a Litigar. Normalmente, y este curso ya dado en otras oportunidades, en clases presenciales, va dirigido a los nobles abogados, aquellos que precisamente están aprendiendo a litigar. Lo primero que se me viene a la cabeza es decir, ¿cómo yo voy a enseñar a litigar y tratar de que aprendan a litigar si yo todavía con 27 años, 28 de ejercicio profesional todavía no he aprendido? Es un desafío bastante arduo el mío, en pocos minutos enseñar a litigar. Obviamente que voy a tomar la posta, voy a asumir el desafío y vamos a tratar de tirar nociones e incluso perplejidades para que despierten la duda en ustedes, los receptores de este mensaje, y empiecen la investigación para ir aprendiendo precisamente a litigar. Primero, para aprender a litigar, cuando hablamos de litigar, hablamos de litigio, hablamos de una confrontación de partes, es decir, de procesos contenciosos, de aquellos donde hay una parte que reclama frente a un reclamado, que obviamente a través del proceso, de uno de los mecanismos del proceso, que es el proceso precisamente, se va a tratar de dilucidar dónde está la razón y dónde está la sinrazón, o quién tiene el derecho que reclama y quién no lo detenta precisamente. De allí que hablamos de partes, de allí que hablamos de la noción de proceso, de allí que hablamos de una noción de jurisdicción o del juez que va a entender en ese proceso, y precisamente a través de un mecanismo también que es el derecho de acción. A partir de ahí empezaremos a desmembrar todas estas nociones. Primero, hay un derecho de acción que lo tienen todos los sujetos por el hecho de ser tal, todos los seres humanos. Es un derecho de raigambre constitucional, reconocido en nuestra Constitución y obviamente en los tratados internacionales con jerarquía de tal, que es un derecho abstracto, público, que se tiene por el solo hecho de ser humano. Está íncito dentro del derecho de peticionar a las autoridades. Ese derecho de acción se concreta a través de un medio, que es la demanda. Eso abstracto se vuelve concreto a través de la demanda, que contiene una pretensión. De allí vemos la íntima relación o el vínculo que hay entre acción, demanda y pretensión. Pretensión que puede ser en su faz positiva, es decir, de quien reclama, y también de su faz negativa o de contradecir, es decir, el sujeto reclamado. Ahí donde tenemos lo controversial. Precisamente el derecho de acción tiene su cara positiva, que es a través de la demanda, y su contracara, que es a través de la defensa o de la teoría de las excepciones, que es la contracara de quien reclama. Ahí tenemos también a los dos sujetos, parte actora y parte demandada. Y acá vemos y tenemos que analizar el concepto de parte. Y acá, obviamente, ustedes como receptores lo tendrán que analizar. ¿Vincula necesariamente a estar legitimado? ¿O podemos decir que puede ser parte sin estar legitimado? Y a partir de ello, pregunto, ¿en dónde se dilucida o en qué momento se dilucida si realmente estoy legitimado? Y si no estoy legitimado, ¿eso implica que no voy a ser parte? Bueno, son cuestiones que ustedes tienen que analizar, ustedes tienen que buscar, ustedes tienen que ir tratando de desmenuzar estos dos conceptos, parte y legitimación. Obviamente, al hablar de parte, tenemos que analizar quién postula. Se postula la parte. Ahora, ¿cómo se postula? ¿O a través de qué se postula? ¿A través de quién o de qué mecanismo se postulan las partes? Y ahí tenemos lo que se llama el ius postulandi, que es precisamente desentrañar quiénes son los sujetos encargados de ejercer ese ius postulandi. ¿La parte o necesariamente requiere la asistencia letrada? Bueno, obviamente nuestras normas implican, y así como un médico lleva a que tiene que hacer la operación, la parte necesita su asesoramiento a través precisamente de sus abogados.
Ahora bien, desde la otra arista, las partes, ¿hacia dónde van a llevar su pretensión? ¿Hacia dónde van a encaminar su derecho de acción o su defensa? ¿Hacia dónde? ¿En dónde? Y bueno, acá surge, a través de uno de los poderes del Estado, en una concepción republicana de división de poderes, que el único que puede resolver los conflictos que se han dado en la esfera de la sociedad, cualquier conflicto, vivimos en una sociedad conflictiva, por cierto, es el Poder Judicial. Es allí donde se van a ventilar los conflictos que se han dado en la esfera social a través del mecanismo proceso y a través, si ustedes quieren, del litigio. Ahora bien, ¿ante qué juez? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque si bien el Poder Judicial está conformado por los órganos jurisdiccionales, llegamos a la conclusión de que todos los jueces del universo, todos los jueces de un universo determinado, poseen jurisdicción. Es decir, la función de decir justicia o de hacer justicia, de resolver el conflicto que ha sido llevado a sus estrados con la fuerza de cosa juzgada. Ahora bien, si todos los jueces tienen jurisdicción, ¿cualquier juez puede entender en el conflicto que se le lleva a sus estrados? Y la respuesta es negativa, no, porque necesitamos del otro componente. Es decir, que tiene que ser un juez con jurisdicción, que ya la tiene otorgada constitucionalmente a través de sus mecanismos de selección, pero a su vez tiene que tener competencia. Es decir, todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos son competentes. Y a partir de allí debemos desmenuzar a dónde vamos a llevar nuestro caso al único juez que va a resultar precisamente competente. Y para ello tenemos que acudir a las pautas de competencia. Las pautas de competencia son, en términos generales, razón de la materia, en razón del territorio, en razón de la cuantía, la competencia funcional. Son distintas pautas que van a ir atribuyendo, y el operador jurídico, precisamente la parte a través de su abogado o de quien la asesora técnicamente, va a tener que analizar cuáles son las pautas de competencia y allí, una vez desmenuzado ello, llevarlo ante el juez que va a resultar competente. Va a tener jurisdicción en consecuencia y a su vez va a ser competente. Obviamente, ante esta situación, el demandado, si falta alguna de este presupuesto, que es el presupuesto de la competencia, tendrá sus mecanismos para cuestionar esta atribución que ha hecho en su primer medida el actor. Ahora bien, para todo esto necesitamos del otro trípode, de la otra pata del trípode, que es el proceso. Y el proceso es una entelequia y está compuesta normalmente por procedimientos. Y esa entelequia tenemos que llenarla. Como decía Podetti, el proceso en sí es una caja vacía. Es una caja vacía, algo abstracto, que tiene que ser completado, llenado a través de actos procesales. Esa caja vacía se va a ir completando con actos procesales. De allí que decimos que el proceso es una serie lógica, secuencial, de actos procesales formulados por las partes y por el juez, obviamente, como director, un acto normalmente es antecedente de otro y precedente del que le sigue. Así sucesivamente esa serie lógica se va a ir llevando adelante, porque el proceso viene de llevar hacia adelante, desde su fase inicial hasta su conclusión normal, que es la sentencia. Ese proceso, obviamente, como decía, está muchas veces determinado por distintos procedimientos. Por de allí que hay una relación de género a especie entre proceso y procedimiento. Ahora bien, ¿cómo vamos a llevar precisamente en este proceso o en este mecanismo que es proceso o este mecanismo procesal, cómo vamos a llevar nuestras postulaciones? Bueno, de allí es que dividimos
el proceso en distintas etapas. Una primera etapa es la etapa de postulación, donde las partes ejercen su demanda y su defensa a través de la contestación de demanda. Esa etapa de postulación es la que nos va a fijar la materia litigiosa, es la que nos va a fijar los hechos constitutivos del litigio. Es donde, a partir, en un proceso declarativo, obviamente, de la postulación, donde manifestamos hechos, van a ser contradecidos, seguramente, y en la mayoría de los casos, de allí que hablamos de procesos contenciosos, por quien se defiende, en este caso el demandado, a su vez de su postulación procesal, que es la contestación de demanda. Una vez que tenemos demanda y contestación en esta primera etapa de postulación, vamos a necesitar acreditar, va a ser justificar las postulaciones de las partes. Es decir, las postulaciones previamente determinadas, ¿no?, o previamente ya expresadas por las partes, van a necesitar confirmación. ¿Qué significa esto? Es decir, entramos en una etapa esencial, que es la etapa de prueba, donde allí, a partir de las cargas probatorias que tienen las partes, ambas partes del proceso y no solamente una, van a ir acreditando, tratando de lograr el convencimiento del juez a través de los medios de pruebas que están legislados en cada uno de los códigos procesales. Esta etapa de prueba, en términos generales, se divide o se subdivide en dos: una etapa de ofrecimiento, propiamente dicho, y una etapa de producción, es decir, de incorporación de los medios de prueba ofrecidos al proceso, de allí que el proceso los adquiere para sí, para después llegar al acto trascendental que es sentencia. Una tercera etapa, que es una vez clausurado este periodo de prueba, cerrado en la etapa de acreditación o de justificación de las postulaciones, tenemos una etapa de alegación, que es la etapa también, la última etapa, por decirlo, donde las partes se expresan, donde hacen su valoración, no imparcial, sino más bien parcial, de las pruebas y hacen todas sus conclusiones sobre la materia litigiosa. Cerrada esta etapa de alegatos, viene la etapa de sentencia, que ya es un deber o un poder-deber funcional del juez, donde el juez, una vez analizadas las pretensiones, acreditada la misma, producido la última alegación de las partes, va a sacar él sus conclusiones a través de una sentencia que va a poner fin al litigio. Obviamente, esta sentencia puede estar, si es de primera instancia, puede estar, de poder cuestionar. Se puede cuestionar esta sentencia, obviamente, y el proceso no termina, culmina siempre con la última sentencia, que puede llegar a resultar una sentencia hasta de la Corte Nacional. Con este mecanismo esencial, es donde se estructura este procedimiento para llegar a la decisión final. Es básico, obviamente, este mecanismo. Bien, el primer punto. Para llegar a este mecanismo necesitamos demanda y de contestación. Ahora bien, uno tiene que preguntarse qué es demanda, quién demanda y por qué demanda. Y su contracara, una vez que se ejerce la posibilidad de demandar o el derecho de acción, que se concretiza el derecho de acción, el demandado tiene por un principio constitucional de derecho de defensa, su derecho a ser oído, es decir, de ser escuchado en cuanto a su defensa. Y ahí tenemos que ir a lo que es contestación de demanda, rigiendo sus principios propios, sus recaudos propios para uno y otro acto. Esos recaudos son los que ustedes tienen que ir analizando, a su vez, a lo largo del análisis de este curso. Esta contestación de demanda implica una carga para el demandado de negar o reconocer los hechos expuestos en la demanda, con consecuencias en su caso. A partir de allí, decíamos, en esta estructura lógica que es el proceso, viene lo que sería la etapa de prueba. Allí las partes, como decía hoy,
ofrecen y producen pruebas. Ofrecen los medios previstos y también, ¿por qué no, los medios no previstos? Esta etapa, obviamente, como todo, tiene un plazo, tiene un término, tiene un lapso en el cual se desarrolla, hasta que se llega a la conclusión de esta segunda etapa. A partir de allí, decíamos, vienen los alegatos y la sentencia. Cada una de estas etapas, obviamente, se constituyen con diversos procedimientos, diversos recaudos a tener en cuenta por los operadores, es decir, quienes son ustedes, quienes están aprendiendo a litigar. Y desde mi humilde posición, tratando de enseñarles. A partir de allí, es que debemos preguntarnos diversas situaciones que se pueden dar. Primero, en la primera etapa, ¿quién postula? Frente a quién postula. En esta primera etapa, frente a frente, ¿hay posibilidad de limpiar el proceso de entrada? Sí, si no se dan presupuestos procesales, que tienen que darse necesariamente para tener un proceso limpio, el enfrentado, es decir, el sujeto demandado, podrá, a través de las excepciones procesales, netamente procesales, de previo y especial pronunciamiento, tratar de poner en jaque la inexistencia o la carencia de algunos de dichos presupuestos. En la segunda etapa, la pregunta es, ¿quién prueba? Y acá empiezan a resurgir las reglas de la carga de la prueba. ¿Frente a quién se prueba? ¿Quién es el destinatario de la prueba? Y aquí empieza a vislumbrarse, ¿no es cierto?, la teoría de la necesidad de que el juez interprete y que aplique cómo valora la prueba. Y la última etapa, la de sentencia, es ya una potestad exclusiva del juez que va a tener que sentenciar manteniendo siempre el principio de congruencia, es decir, aquello que ha sido debatido por las partes. Básicamente, esta es la estructura de lo que sería un proceso, lo que sería un litigio o lo que sería una contienda frente al poder jurisdiccional. Lógicamente, quedan muchas, pero muchas preguntas y también muchas respuestas por dar. Pero serán ustedes los encargados de ir dilucidando en cada una de estas etapas y preguntándose, para dilucidarlas precisamente, hasta dónde o cuáles son los mecanismos o cuáles son las herramientas con las que cuentan las partes y sus defensores para llegar a la conclusión definitiva. No obstante, sin advertir que el proceso se rige por esenciales principios que no pueden ser soslayados bajo ningún aspecto. Esos principios son orientaciones políticas institucionales que no admiten par antagónico, que no pueden ser soslayados bajo ningún aspecto y que van a reinar durante todo su desarrollo. Esos principios son el de defensa, que está íncito el de bilateralidad, el de economía procesal, el de seguridad jurídica, el de moralidad procesal, que obviamente cada uno de ellos tiene sus distintas ramificaciones y manifestaciones, y que no debemos confundir con las reglas de debate, porque las reglas de debate admiten para antagónico, admiten es oralidad versus escritura, publicidad versus privacidad. En cambio, los principios pétreos, que son estandartes, que no pueden, inamovibles, no admiten ningún tipo de par antagónico. Nunca podemos decir que frente a que no haya derecho de defensa. Es imposible sostener ello. Bueno, o frente al principio de moralidad, el de inmoralidad. Eso no admiten par antagónico. Bueno, brevemente, este ha sido, y en el tiempo que cuento en estas tipo de clases virtuales, ha sido lo que uno puede llegar a llamar la introducción, una breve introducción a lo que es el aprender a litigar o lo que es el litigio, propiamente dicho. Bueno, seguiremos en próxima clase sobre dos aspectos que se me han otorgado, como son las medidas preparatorias y el juicio de desalojo.
Muchas gracias.